Bien, converso con Fernando Hurtado, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Santa Cruz, que acaban de largar un manifiesto. CAINCO insta a las autoridades a tomar medidas para frenar el contrabando y la informalidad. Fernando, gracias por estar. La plata que se va y el daño queda cuando uno habla de contrabando, ¿no es verdad? ¿Qué tal, Carlos? Sí, es preocupante y gracias por la invitación y la presentación. A ver, hay que tener claro que el contrabando ya era un problema antes de la pandemia, pero ya con la pandemia se ha profundizado y ha vuelto con mucho más fuerza. Solo para que tengan una idea, solo en el 2020 Argentina devaluó su moneda en un 40%, Brasil 22% y Perú 7,5%. Y la consecuencia de esto sobre el flujo de productos por contrabando es enorme y va a ser mayor a medida que las fronteras vayan retornando a la normalidad. Entonces, lo que vos decías es cierto, junto con más contrabando, lo que tenemos es menos producción nacional, menos comercio formal, menos impuestos, más pérdida de divisa, esto es importante, menos empleo de calidad, sobre todo ahora que estamos cerca del 1 de mayo, y todos estos elementos son necesarios para lograr la reactivación. Entonces, si no tenemos clara la agenda de este año y del año que viene, la recuperación pasa por preservar y generar más empleo, y el contrabando va justamente, el contrabando y el desempleo, Carlos, son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué y cómo sacan ustedes que son 2.300 millones de dólares lo que se pierden por año por el contrabando? A ver, nosotros hicimos un cálculo, hicimos un estudio en 8 categorías: carne, arroz, harina de trigo, fideo, azúcar, creo que bebidas también, alcohólicas y no alcohólicas, y se estimó un valor aproximado de 400 millones de dólares de contrabando solamente en esos 8 ítems, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a sumar ya todo lo que hay en, en el mercado y todo lo que se encuentra de contrabando y la apertura que hay en las fronteras, la falta de control que hay en los mercados y donde se venden estos productos que se encuentran. Te voy a dar un ejemplo. Hay productos que se venden en el supermercado 25-30% más caros de lo que se encuentran en el mercado. Y eso, el problema de esos productos que están en el mercado es que dice, la etiqueta está en portugués, ¿no? 25-30% más barato. Entonces, haciendo una extrapolación, más o menos ese es el dato que encontramos. 40%, 40% de caída de ventas del producto local estamos perdiendo frente al producto de contrabando extranjero. Así es. 40%. Y es nada más que el factor precio, ¿no? Es nada más que el factor precio. Hay que recordar el contrabando cuando entra al país, primero que entra con una moneda devaluada, segunda, obviamente más barato, y segundo que no paga absolutamente ningún impuesto, ¿no? Entonces, si vos sumás, Carlos, la caída en las industrias y en el comercio cercana a ese 40%, y le sumás que en promedio muchas industrias tuvieron una caída de entre el 90 y el 70% el año pasado durante la pandemia, lo que eso te arroja es una situación bastante complicada de la industria nacional y de algunos comercios que están siendo tan afectados por el contrabando. Ahí ve la industria nacional se ha reducido en un cuánto por ciento y cuánto por ciento de desempleo hay con relación a antes de la pandemia. El dato aproximado que hay en la última encuesta de hogares nos muestra un desempleo de aproximadamente el 8%. Y eso es solamente de la población económicamente activa o de la población en edad de trabajar. Entonces, si a eso sumamos la caída en ingresos, el otro día conversaba yo con un accionista, gerente general de una industria de alimentos,
y me decía, tengo una línea de producción, he invertido en una línea de producción que está completamente parada, porque las caídas que tengo yo en mi empresa, en este caso era una empresa de alimentos no perecederos, era de más del 50%. Entonces, si eso lo extrapolamos al resto de las industrias, estamos cerca entre el 50 y el 40% de caída en ingresos globales de un año a otro. Entonces, cuando pensábamos que nos íbamos a recuperar después del confinamiento que tuvimos el año pasado, viene el contrabando y golpea al empleo formal de una manera brutal. Y nos preocupa, Carlos, nosotros tenemos un dicho acá, de que los controles que se están dando para frenar el contrabando no es más que ir a cazar al zoológico, porque no se está controlando. Se ve todos los días en redes sociales los abusos que hay en el aeropuerto, por ejemplo. Se ve todos los días los abusos que hay en las empresas formalmente establecidas, haciéndole fiscalizaciones, pero no vemos ninguna fiscalización en los mercados, y en los mercados es donde está el contrabando. A mí no me gusta poner nombres de empresas, pero el tema de los lecheros, Fernando, es terrible. Es terrible frente a lo que entra y frente a la imposibilidad que tienen siquiera de deshacerse de sus stocks. Así es, así es. La industria lechera ya venía sufriendo bastante durante la pandemia, tuvieron que reducir mucho los SKU que manejan, la cantidad de ítems, para producir solamente los que salían durante la época del confinamiento. Y ahora, cuando tratan de recuperarse, vemos lo que sucede con una industria que es la industria lechera que tenemos en Bolivia, sin contar la del Estado, que obviamente no funciona como debería. Pero esta industria está siendo golpeadísima por los productos que entran desde Perú, ¿no? Y encima de eso, no es solamente la diferencia en precios, Carlos, es algo que venimos reclamando desde hace tiempo y que lo estamos viendo ahora con la carne. Además de una diferencia y una pérdida de competitividad que tenemos por la caída en precios, por el boliviano fuerte, si querés, resulta que tenemos una sobreregulación tan pesada que merma todavía más la competitividad, y uno de los sectores más regulados justamente es el sector lechero. Y estamos yendo a la misma dirección con la carne, ¿no? ¿Por qué decimos que genera competencia desleal? Porque lo primero que cuando uno lo conversa con la gente, lo primero que le dicen, pero es que el producto de aquí es de menor calidad. Yo tengo mis dudas acerca de si nuestros productos comestibles, para seguir en el mismo ítem, si nuestros productos comestibles son de menor calidad, pero con un dólar subdevaluado, sobrevalorado allá, subdevaluado, y que uno va y compra allá lo que puede comprar allá 10 veces y aquí puede comprar 2 veces, hay una competencia que cuando la traen aquí finalmente nos van a vender 4 por 1 más o menos. Así es. A ver, hay que tomar algo muy en cuenta. Los sectores alimenticios, Carlos, son sectores regulados en el sentido de que necesitan cumplir ciertos parámetros de calidad. Con SENASAC, en el caso con el CEDES. Entonces, cuando vos empezás a tener productos que entran por contrabando, estos productos no pasan absolutamente ningún control al momento de ingresar, porque se pasan por la aduana. Entonces, nada te garantiza que esos productos no estén mal almacenados, que esos productos, más allá de la calidad, que la calidad de lo que se produce en Bolivia en alimentos es muy buena, prueba de ello es la calidad que tenemos en la carne. Y el problema de fondo es, estamos poniendo en riesgo más bien la salud pública al traer productos alimenticios de contrabando que no sabes, le perdés completamente la trazabilidad de esos productos y no sabes cómo han sido manipulados en todo el trayecto, en qué tipo de vehículos entraron, con qué niveles de calor, digamos, en el almacenamiento, si fueron expuestos al sol o no.
Y como no hay una regulación tampoco en los mercados, la gente al final termina consumiendo algo que supuestamente es de mayor calidad, supuestamente, pero que encima de la porra no ha tenido los controles sanitarios respectivos para garantizar que esa calidad sea mantenida. Entonces, encima de eso, todos los productos alimenticios que entran de contrabando tienen un gran interrogante, una gran interrogante de cuál es su calidad al momento de ingerirlo. Entonces, además de todo, hay un gran riesgo para la salud pública al consumir alimentos o cualquier producto alimenticio que venga de contrabando. ¿Por qué se dice competencia desleal? La gente debiera entender que competir deslealmente es traer algo, no pagar impuestos, y que el que está aquí tenga que pagar impuestos por todo y que tenga que pagar beneficios sociales de sus trabajadores, etcétera, etcétera, porque trata de ser formal, ¿no es cierto? Así es. Es una competencia desleal por todo lo que has dicho. La gente que trae productos lo trae sin pagar impuestos, lo vende sin pagar impuestos, no tiene que cumplir absolutamente con ninguna de las regulaciones de la sobreregulación que hay en Bolivia, que te genera costos fijos muy altos, encima de todos los costos relacionados al empleo y a la seguridad social para mantener funcionando la empresa. Entonces, es una competencia desleal. Otra cosa fuera, Carlos, que la gente esté importando legalmente los productos con todas las reglas del caso. Ahí ya la competencia, digamos que empezás a medir a todos con la misma vara. Pero vos te vas a los mercados, en los mercados no hay absolutamente ninguna forma de controlar cómo están almacenados los productos, cómo se están vendiendo, se venden al precio mucho más bajo porque no hay toda esta cantidad de costos encima de la producción. Entonces, hay una competencia desleal preocupante y lo peor de esto, Carlos, que era lo que le decía al comienzo, es que esto lo que genera es más desempleo, porque las industrias o los comercios formales empiezan a reducirse por una pérdida de ingresos, tienen que reducir personal y al final lo que genera el sector informal es una economía de subsistencia que no te genera empleo de calidad. Por eso es que decíamos la semana pasada, mientras hablaban y mientras se discute este tema del incremento salarial, no puede decir, lo que tenemos que estar discutiendo no es cuántos aumentos, cómo hacemos para generar empleo de calidad en lugar de estar incentivando el contrabando por los precios bajos que trae, estar incentivando más bien la generación de empleo de calidad. Cuando uno habla de CAINCO, la gente piensa que es las grandes industrias, las grandes empresas, y sin embargo el grueso de CAINCO son las pequeñas y medianas empresas, y uno los ve desesperados tratando de hacer negocios cuando hacen las ruedas de negocios de la feria y estas cosas que uno ve que es impresionantemente hermoso ver eso. El pequeño y el mediano y el micro son los primeros en que terminan acabándose. Así es. ¿No es cierto? Que casi tiene una espalda como para más o menos sostener. O sea, no se les hace el daño es primero a los de abajo y después a los de arriba. Así es, el daño es primero a los de abajo. Vos lo decías clarito, Carlos, casi el 75% de las empresas afiliadas a CAINCO son pequeñas y medianas empresas. En todos los sectores, en el sector de industria, en el comercio y en los servicios. Y lo que hemos visto durante la pandemia, durante el confinamiento, mejor dicho, porque seguimos todavía con la pandemia, es que las primeras en caer y en cerrar han sido las empresas más pequeñas. Las pocas que han ido sobreviviendo y han ido aguantando ahora golpeadas con el tema del contrabando. Entonces, por eso es que estamos siendo bastante agresivos, si vale el término, en presentar todos los daños que genera el contrabando. Porque nos estamos quedando, de por sí, Carlos, la base empresarial en Bolivia no es muy sofisticada. Hay muchas empresas unipersonales que se van abriendo y cerrando. Entonces, lo que esto genera es un círculo vicioso.
donde empezamos a perder todas estas empresas pequeñas, ese empleo se empieza a ir al sector informal y ese sector informal genera empleo. Entonces, si nosotros queremos recuperar, y eso es importante notarlo, gran parte de este desempleo que hemos sufrido en el 2020 viene por la caída de las pequeñas y medianas empresas por la necesidad de supervivencia. Entonces, si nosotros empezamos a contar, necesitamos recuperar más casi 300.000 empleos, que fueron los que se perdieron, es decir, los cesantes, y a eso le sumás 80.000 empleos más o menos que ingresan al mercado laboral todos los años, que son los aspirantes. ¿Qué vamos a hacer con la necesidad de casi 400.000 empleos en un año? Si todas las empresas se están destruyendo, se está destruyendo valor y se está destruyendo patrimonio, y el contrabando es una parte fundamental de esa destrucción. Y se está desincentivando seguramente la participación de los muchachos en las universidades. ¿A dónde voy a ir a trabajar? ¿Qué futuro tengo si todas las empresas se cierran? Es decir, comenzamos a perder calidad de profesionales o de técnicos que tendrían que estar entrando al mercado laboral, que es otro problema grandísimo. Así es. Una de las cosas, Carlos, en esa misma línea que nosotros reclamamos en un momento como este, es la necesidad de tener un ambiente de inversión no hostil. Y cuando hablo de inversión no me refiero solo a la inversión extranjera, me refiero a la inversión privada del pequeño productor, el gran productor, el mediano, porque siempre que sacan una ley, en los últimos meses perjudican a alguien, ¿no? Están quitando valor, lo quitan ellos y se distribuye a discreción, y además escogen a quién quitarle el criterio político. Entonces, lo que necesitamos ahorita es tener incentivos a la generación de inversión privada y no estar poniendo frenos sector por sector en lugar de buscar la forma de reactivarlo. Y lo que estamos viendo con todo lo que va saliendo son frenos en lugar de incentivos. Pero ¿por qué vía más o menos el incentivo a la inversión? Por ejemplo, tenemos una ley laboral bien fregada, ¿no? Nosotros lo que necesitamos ahorita, más allá del tema laboral, que tiende a complicarse, tenemos ahorita una burocracia demasiado pesada, cuando lo que necesitamos es desburocratizar y levantar barreras. Entonces, hablábamos nosotros ahora hace poquito tuvimos una reunión con un alcalde electo para ver la forma de incentivar las inversiones en un municipio específico. Y una de las ideas que surge es, por ejemplo, que exista un régimen impositivo en el municipio, ese es un incentivo a la inversión, donde la empresa que se estacione en ese municipio deje o pague un impuesto diferenciado a las que ya estén ahí. Entonces, la atracción de inversiones se logra, primero, levantando barreras, segundo, dando incentivos impositivos, porque cuando das incentivos impositivos, lo que haces es que la empresa que nazca, en lugar de estar pagando los impuestos, pagando, mejor dicho, con sus ingresos todos los impuestos, tenga un régimen distinto para que en la medida en que va creciendo vaya generando y ya pagando lo que tiene que pagar de acuerdo a los otros regímenes. Entonces, parte del exceso de burocracia, Carlos, están las fiscalizaciones excesivas. Ahora nosotros hablamos con un montón de empresas, tienen fiscalizaciones de impuestos, tienen fiscalizaciones de las cajas, tiene fiscalizaciones de la aduana. Entonces, volvemos a lo que te decía al comienzo. Tenemos una burocracia que se ha acostumbrado a ir a cazar al zoológico. Y el problema es que eventualmente el zoológico se queda sin animales. Sí, señor. Ahora, decime por qué esto me está costando entenderlo. ¿Por qué el sistema tributario está contribuyendo al contrabando?
El pago del IT, el pago del IT es un impuesto encima de otro impuesto. Por eso es que existe la compensación después del pago del impuesto a las utilidades. Entonces, todo lo que se vende, además de pagar el IVA, te está pagando el IT, que es un 3% adicional. Cuando vos tenés un montón de empresas que están naciendo primero, o tenés empresas que han generado pérdidas, como el caso del confinamiento, no hay tal compensación. Entonces, tenés un sistema tributario, primero, que te obliga a pagar un impuesto sobre impuestos, y segundo, tenés un sistema tributario que no tiene las reglas claras y sobre el cual no podés deducirte los gastos comunes de tu empresa porque, por ejemplo, no podés deducirte los gastos de comida porque la empresa no come. No podés deducirte los gastos de transporte porque la empresa no se mueve. Si hay una complejidad en el pago de impuestos que hace también que las fiscalizaciones que lleguen se sientan de una manera abusiva y al final terminás pagando una multa desproporcional sobre el supuesto impuesto objetivo. Hoy día leía en Los Tiempos, los créditos reprogramados suben un 64% y están comenzando a hacerle daño a los niños. Está en los tiempos de hoy, de ayer. Sí, el tema financiero es preocupante. El sector financiero, Carlos, solamente voy a volver un poco al 2020, al año 2000, que fue la última crisis que tuvo el país. Uno de los grandes problemas que existieron en esa crisis del 2000 es que la cartera se contrajo en un 50%. Recuperar los niveles de cartera demoró 5 años. ¿Qué quiere decir los niveles de cartera? Es la plata prestada. Y la plata prestada es importante porque eso muestra una circulación de dinero en la economía. Entonces, actualmente el sector financiero no está en crisis, pero tampoco está bien, ¿no? Los índices de morosidad no se han disparado todavía, pero es por los diferimientos. Veremos qué pasa en julio, cuando se levanten los diferimientos. La cartera reprogramada, Carlos, viene subiendo desde el 2017. Eso quiere decir los créditos que yo debía haber pagado y que los reprogramo por alguna facilidad o algún beneficio o por no poder pagarlos en su momento. Sin pandemia. Perdón, sin pandemia. O sin sea, pandemia. La pandemia les yapa. A la pandemia le subís todavía más. Y ahorita te voy a dar un dato todavía más preocupante. Entonces, estamos a puertas de una crisis, estamos muy cerca de una crisis de insolvencia, porque la reprogramación se ha hecho en condiciones mucho peores en la economía de los prestatarios. Es decir, los que se prestaron plata ahorita están en una situación económica mucho peor de lo que estaban al comienzo de la pandemia, que es lo preocupante. Vamos al tema del empleo, Carlos. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente que se quedó sin empleo, que ahorita está en el programa este de el diferimiento de los créditos, cuando se levante el diferimiento y esa gente no hubiese conseguido trabajo? Claro. Eso es preocupante y eso es lo que se tiene que estar discutiendo ahorita. Entonces, el sistema financiero, por los datos que tenemos, que además de eso el gobierno demora un montón ahorita en sacar los datos, el sistema financiero está estable, pero no está fuerte, ¿no? Hay tensiones de liquidez que están originadas por el diferimiento y por el comportamiento de muchos bancos de no querer prestar más plata. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los riesgos de liquidez que están relacionados al costeo, al fondeo local, mejor dicho, las tasas de interés son muy altas, entonces es probable que con toda la presión que hay de falta de liquidez empiecen a subir los créditos después del diferimiento, es decir, las tasas, y sea más caro conseguir plata. ¿Por qué es tan difícil? Yo sé que es una cuestión casi ideológica, porque no entiendo la parte ideológica del gobierno, porque el poner freno o el impedir que alguien pueda, cuando no tiene un modelo alternativo, yo quisiera saber cuál es el modelo alternativo real al modelo que nosotros vivimos como Estado. Como no lo entiendo, ¿cuáles son los argumentos
por los cuales a ustedes les dicen no, no podemos, o qué es lo que les dicen? Yo creo que hay una falta, más allá del tema ideológico, hay una falta muy, muy grande de entender el sector productivo, porque el sector productivo, la economía real que nosotros denominamos, está compuesta por muchos rubros y cada rubro se comporta de una manera distinta. Entonces, el modelo económico instalado y que ahora vemos que se está profundizando lamentablemente, va hacia incentivar o darle prioridad a la inversión pública. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Por eso es que sale este 4.4% de crecimiento. Claro, ¿qué tan sostenible es? Es que no es sostenible, porque Claro. no hay plata. Entonces, ¿de dónde vas a sacar la plata para esa inversión? De seguir cazando en el zoológico. Entonces, ¿cuál es? Y aquí nosotros tenemos una preocupación muy grande, Carlos. Solamente, mira esta lógica, ¿no? Se supone que la inversión pública en empresas estratégicas generaría recursos como para repartir a la población. Esa es la idea inicial, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un montón de empresas públicas que deberían estar generando excedentes para que estos excedentes se conviertan en bonos para la población. Pero aquí hay unos indicadores interesantes. Primero, que hay un préstamo de más de 500 millones de bolivianos que se le está haciendo a las empresas públicas, porque vienen ya con problemas deficitarios desde hace muchos años. Segundo, desde el 2015 o 2014, ahorita no recuerdo bien el año exacto, todos nosotros tenemos que pagar incrementos salariales retroactivos, pero las empresas públicas solo van a pagar incremento salarial si demuestran sostenibilidad financiera en flujo de caja en los próximos 3 años y haber tenido utilidades el año anterior. Entonces, ese 10% de empleo que genera la empresa pública o el Estado, resulta que no le llega el incremento salarial y encima no tienen la capacidad para generar más empleo. Entonces, no entendemos honestamente cuál es esta lógica de seguir enfocándose tanto en empresas públicas, cuando no está generando los excedentes que debería. Y al final, ¿qué es lo que pasa, Carlos? Se está invitando a fiestas esperando que otros paguen. Y los otros son las empresas privadas de todos los tamaños, a riesgo de que el mayor empleador, que es el sector privado, empiece a caerse, nos empecemos a quedar sin animales en el zoológico y se empiece a perder también el empleo. Entonces, hay una mezcla ahí ideológica que no llegamos a entender cuando lo que deberíamos estar haciendo es uniendo fuerzas más bien para crecer todos y subir la vara, no igualarnos para abajo, sino igualarnos para arriba. Claro, y el tema es que ya no se puede, uno no puede decir voy a dejar de invertir, porque dejas de invertir, dejas de hacer cosas y tu empresa finalmente la vas a tener que cerrar de aquí unos años. Hoy por lo menos invertís para seguir manteniendo tu posibilidad de seguir trabajando para aprovechar un momento que llegue, ¿o no es así? Claro, claro, es parte de la resiliencia, digamos, del inversionista y de la gente que invierte y genera empresas, es justamente eso. Tenemos que seguir, las cosas van a mejorar, vamos yendo, sigamos empujando el carro, pero lo que vemos es que se empiezan a poner frenos en lugar de incentivar y ayudar a empujar el carro. Y esto es una lógica que todavía no llegamos a entender, pero que, repito, hay dos temas que se repiten. Invitar a la fiesta esperando que otros paguen, incremento salarial, y ir a cazar al zoológico, cuando en realidad lo que tenemos que ir es a cazar afuera para incentivar más bien la creación de empresas formales. La última que te hago, y si querés no la contestás porque puede ser complicada. ¿Hay falta de dólares en el país? Hay una caída de divisas en las reservas muy preocupante, Carlos, y esto viene ya desde hace algún tiempo. A ver, primero que hay un retraso consistente, Carlos, en la publicación de información, que era lo que te comentaba antes, ¿no? Hemos perdido solamente en el gobierno de Luis Arce
686 millones de dólares en divisas, ¿no? Hay que entender aquí algo muy importante, Carlos, y por qué es tan crítico esto de la exportación de la carne y de la exportación de cualquier otro producto. Y para que la gente lo entienda, las exportaciones son el salario que recibe el país. Si el país no exporta, no recibe dólares, ¿no? Con la caída que hemos tenido en los volúmenes, porque se acabó la entrada de divisas desde el 2014, porque se cayó el precio del petróleo. Entonces, estamos sosteniendo las cosas con saldos que teníamos dentro de la cacha. Y esto se ha vuelto insostenible. Entonces, ya tenemos varios desequilibrios desde hace años, ¿no? Desequilibrios comerciales, desequilibrios fiscales, desequilibrios financieros, con una, que era lo que hablábamos hace rato, una caída muy fuerte en los depósitos en cartera, desequilibrio cambiario. Entonces, nos preocupa mucho, hay una caída fuerte en las divisas, ha salido mucha divisa en el gobierno de Luis Arce. Por eso decíamos que la falta de políticas de reactivación y más bien políticas que van en contraflecha generan esto, como por ejemplo fue el IGF, ¿no? Y lo preocupante de esto es que las crisis tardan más tiempo en llegar de lo que uno cree, pero cuando llegan, al final son peores de lo que uno creía. Entonces hay una preocupación por esta agenda económica, por la generación de divisas con exportaciones. Por eso hablábamos, ahorita en lugar de estar generando incentivos para que haya más exportaciones, les ponemos barreras, cuando la idea debería ser incentivemos las exportaciones, controlemos una fuga de divisas que son la frontera con el contrabando y vamos buscando una reactivación mucho más equilibrada dentro del punto de vista comercial, que ya nos va a derivar a otros equilibrios. En fin, vamos a estar atentos y te llamamos cualquier rato, ¿sí? A la orden, Carlos. Muchas gracias. Te agradezco a vos, Fernando. Chao. Chao, chao. Dale, Walter.